Bueno, ¿cuántos de nosotros conocemos la técnica del cateterismo por el cual se le implantan a las personas que tienen las arterias del corazón obstruidas y se le implantan los stents, los famosos stents, ¿no? Y también a través de esta técnica que se llama transcatéter se reemplazaba o se implantaba una válvula aórtica. Esta cirugía se llamaba TAVI, esta técnica, que se hace desde hace 15 años en la Argentina, ¿no? Y que en la Argentina desde hace 10 años. Y al principio se la veía como una técnica experimental, había muy pocos pacientes con este problema, que el mal funcionamiento de la válvula, que podían acceder a este tipo de cirugía, que es claro, es mucho menos traumática que la cirugía a corazón abierto porque, entre otras cosas, requiere muchísimo menos tiempo de recuperación, ¿no es cierto? Claro. Ahora, esto que parecía un avance tremendo, enorme, increíble, parece que está en tela de juicio por una resolución que limita el uso de esta técnica no invasiva. Uno de los número uno en realizar este tipo de técnicas en la cardiología intervencionista, así se llama, es el doctor Oscar Méndez, que estuvo con nosotros muchas veces aquí en Encendidos y que es además el director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, bienvenido. Hola María, un gusto estar con ustedes, como siempre. Muchas gracias por atendernos. Bueno, acá estoy leyendo una resolución del 7 de noviembre de este año, o sea, hace un mes, de la CONETEC, que sugiere solo usarla en pacientes considerados inoperables mediante la cirugía convencional debido a su alto riesgo quirúrgico. ¿Qué significa esto? Ahora que hay más riesgo en una cirugía de este tipo que en una cirugía a corazón abierto. No, me parece que la introducción que vos hacías es perfecta porque en realidad esto se introdujo hace bastante tiempo. En la Argentina nosotros los primeros casos los hicimos hace, creo, ya más de 10 años, a mediados del 99, y tenemos más de 400 casos hechos y yo personalmente más de 600. Wow. Y la historia es que cuando empezó esto, que de hecho nosotros nos habíamos involucrado para hacer los primeros estudios y finalmente no conseguimos las aprobaciones a tiempo, empezó a estudiarse en los pacientes que no se podían operar. Y vale la pena aclarar que la estrechez de la válvula aórtica es una enfermedad muy frecuente, sobre todo en los pacientes ancianos. Entonces había un grupo de pacientes que no se podían operar porque eran muy ancianos o porque tenían otras enfermedades que hacían que la cirugía era prohibitiva. Entonces se hicieron 2 estudios clínicos que demostraron que si vos le ponías una válvula por cateterismo a un paciente vivía más y mejor que si no le hacías nada, y eso está claramente demostrado y aprobado por las guías europeas, americanas, etcétera. Obviamente, pasado este primer paso, que era, acá no teníamos ninguna solución, esta ahora es la solución, y eso es lo que dice CONETEC, que ahí está bien. Pero después la técnica evolucionó, se hizo más sencilla, se hizo más popular, aparecieron más válvulas, y se empezó a probar en pacientes que se podían operar, pero que tenían el riesgo un poco aumentado. Y ahí se vio que los resultados, en varios estudios de esos que nosotros llamamos clínicos randomizados, que es donde se compara una técnica con otra bien controlado, y se vio que eran iguales, excepto cuando lo podíamos hacer desde la pierna, donde era aún mejor que la cirugía. Pero aceptemos de que eran iguales. Avanzado esto, se fueron con los pacientes de menos riesgo, y a principios de este año se presentaron de vuelta 2 estudios muy grandes con todas las normas que impone el FDA para hacer esos estudios, y se demostró que ambas técnicas eran similares y en algunos casos el tratamiento por cateterismo era mejor. En lo que llamamos en el perioperatorio, los primeros 30 días. Claro. Si te resumo lo que te acabo de decir es, hasta ahora, en todas las poblaciones que se estudió de alto, mediano y bajo riesgo, los resultados son similares. Entonces, es obvio que nadie se quiere operar si tiene una solución menos invasiva, con menor estadía del hospital. De hecho, a los hospitales les conviene hacer esto y no cirugía cardíaca, porque los pacientes se van más rápido del hospital. Claro. Entonces, ¿cuáles son las 2 limitantes que hay y que en realidad son para el mundo entero? Si viniera un paciente que tiene 50 o 60 años y dice, yo me quiero hacer por esta técnica en vez de operarme,
ahí tenemos un problema porque no sabemos todavía cuál es la durabilidad a largo plazo de las válvulas por cateterismo. Ajá. Hoy está demostrado que duran por lo menos 8 o 9 años. Ajá, porque son distintas las válvulas que se introducen por cateterismo a las que se implantan a corazón abierto. En las que se implantan a corazón abierto hay dos familias, unas que son mecánicas, que son de metal, y esas tienen, digamos, el beneficio de que duran permanente, o sea, que son indestructibles, pero hay que tomar anticoagulantes. Claro. En los pacientes mayores, a lo largo de los años, eso tiene efectos adversos muy importantes. Uh-huh. Y cuando los cirujanos ponen válvulas biológicas, el tejido con el que está hecho es la misma que la que ponemos nosotros por cateterismo. La diferencia es que la de ellos tiene un anillo que los cirujanos cosen en el lugar donde estaba la válvula del paciente, y la nuestra tiene un stent gigante que es lo que la sostiene. Claro. Entonces uno podría decir que las válvulas son iguales, uh-huh. pero en medicina, para tener rigor científico y hablar con hechos concretos, hay que pasar la prueba del tiempo. Claro. Esa prueba hoy tiene 8 o 9 años. Ajá. ¿Se han roto las válvulas? No, pero no le podemos decir a alguien seguro que va a durar igual que la de los cirujanos si hace solo 10 años que las usamos. Pero una válvula, digamos, no la mecánica, sino la otra que ahora no me acuerdo cómo. La biológica. La biológica. Los cirujanos. La durabilidad que tienen demostrado es alrededor de los 15 años. 15 años, ajá. Bueno, pero entonces, ¿qué sería lo peor que pueda pasar si la válvula introducida por cateterismo durara 8 años, o sea, la mitad de lo que dura la de operación a corazón abierto, que se tenga que hacer otro cateterismo? Que se tenga que hacer un recambio de esa válvula, lo cual obviamente hay que tratar de evitarlo. Entonces, claro, si un paciente es joven, uno diría, pongamos algo que dura más. Pero yo les quiero decir que los pacientes que tienen esta enfermedad en general están alrededor de los 75, 80 años, claro, o más. Nosotros hemos hecho de 96 años. Uh-huh. Y ese paciente, recuerdo que me preguntó qué podía hacer al día siguiente cuando se fue del hospital, y yo le dije, invite a enseñarle a su esposa. Claro. Y para ustedes, doctor, siempre la primera alternativa es la técnica no invasiva, supongo. Las guías de recomendaciones de todo el mundo dicen que la cirugía sigue siendo la técnica de elección en los pacientes jóvenes y de bajo riesgo, por este tema de la durabilidad. También se habla, Oscar, del tema del costo de una cirugía, claro, y la otra... Te iba a decir la segunda limitante. Hay dos limitantes. Uno es durabilidad, de la cual ya hablamos. Si un paciente tiene 80 años, la durabilidad es suficiente porque la vida promedio es de 5 años, o sea, está por demás de probado que para ese paciente es suficiente. Claro. De hecho, todos conocen el caso de Mick Jagger, o sea, él no se hubiera puesto algo que no creía que le fuera a durar, y él tenía 75, ¿no? Claro. Y el segundo ítem es el costo. Ahí hay un problema, porque el dispositivo, todo lo que tiene que ver con el costo hospitalario es exactamente el mismo. Lo que cuesta mucho más es la válvula. Claro. Ahora, ahí hay que rescatar algo que yo vengo diciendo pública y privadamente hace mucho tiempo, que le he enviado información y he tratado de hablarlo con muchas autoridades a lo largo de estos 10 años. Este dispositivo, que sale más costoso en la Argentina que en Europa, lo cual es ridículo, tiene que ver con que en la Argentina tiene 50% aproximadamente de impuestos. Claro, como todo. Que una gran parte se paga por adelantado. Claro. Entonces, un importador o una multinacional que vende esto, trae ese dispositivo, tiene que pagar los impuestos. No sabemos cuándo lo vamos a poner a un paciente, se lo ponemos a un paciente y se lo van a pagar dentro de 3, 4 o 5 meses después. Es obvio que eso tiene un costo extra que termina haciendo que el dispositivo sea mucho más costoso de lo que en realidad tendría que ser. Claro. Y esta es la discusión que yo tuve con las autoridades del PAMI, no las actuales, sino anteriores, cuando le decía, ¿por qué no nos sentamos a ver cómo se puede modificar ese costo? Porque ese costo se puede arreglar. La salud en la Argentina, casi el 80% la pagan entidades públicas, como el PAMI, las obras sociales provinciales. Ahora, hay otro tema, o sea, hay otro costo hay que sumarle, porque una cirugía que se hace por cateterismo, ¿cuánto tiempo de internación requiere? Bueno, pareces médica, María, pero la verdad es que es así. Eso y me parece que hay que tener en cuenta, ¿cuánto es? 2 días claro, como máximo. Depende de dónde lo mires, es de dónde va a estar el costo. Claro, porque la cirugía a corazón abierto, que mínimo 10 días de terapia intensiva, una semana. Y no, hoy se van mucho
más rápido los pacientes, pero de todo modo el promedio de estadía en el hospital es mucho más largo entre una y otra. Una es aproximadamente 2 días y medio, y la otra está entre 5 y 7 días. Claro, o sea, diría mi abuela, lo que no se va en lágrimas se va en suspiros. Exactamente. Y claro. si vos tenés pacientes de riesgo, pongámosle que no sean inoperables, pero que se pueden operar, pero tienen otras comorbilidades, es decir, se puede operar. Bueno, por ahí el paciente vive, pero tiene una internación prolongada o tiene otras complicaciones y se gasta mucho más dinero ahí. Claro. Y hay que recordar que los financiadores de salud están mal en la Argentina, pero los hospitales también están todos quebrados. Claro. Entonces, si no nos ponemos a hablar realmente de cuáles son los problemas que nos afectan a todos y ponemos al paciente por delante, que es el que tiene que estar por delante, y van a salir resoluciones como esta, que a mi modo de ver son totalmente extemporáneas. Doctor, porque lo dijo recién, ¿Mick Jagger tiene esta misma operación? Mick Jagger se puso esto, y digo, Mick Jagger me parece que no debe ser una persona que le falte información, yo, digamos, desde el punto de vista científico, informativo, sí, y a quién consultar. Y tampoco, obviamente, le falta el dinero. Yo, por supuesto que no dejo de reconocer que en el mundo entero, en la salud, el dinero hoy es un problema. Pero lo que tenemos que ver es, esto está, veamos cómo lo hacemos más barato, porque puede ser hecho más barato para que pueda acceder más gente. Si no le estamos, lo que dice la resolución, que se favorece la desigualdad, es porque no nos enfocamos en el problema, y obviamente que así va a ser muy desigual y se la van a poner solo los ricos y no los pobres y la clase media. Claro. Ahora, voy a hacer una pregunta tonta. Si ustedes le preguntan a un paciente que está frente a la necesidad de hacer una cirugía de reemplazo de una válvula aórtica, si prefiere la cirugía a cielo abierto o el cateterismo, en general la respuesta es casi obvia, ¿no? Pero claro, es obvio. Imagínate, yo tengo un roto menisco, yo no me quiero operar de nada. Claro. En el pasado futbolero, nadie se quiere operar de nada. No te querés hacer nada en medicina. Entonces, si tenés una solución menos invasiva, vuelvo a insistir, hay que buscar la forma para que eso sea más llevadero, porque además hay que contar otras cosas. ¿Cuántas veces los pacientes se internan en los hospitales? Porque vos decís, yo no le brindo esto y el paciente no se puede operar, o me gasto la plata por ahí, se introducen tecnologías o medicamentos o drogas que no sabemos cuál es el beneficio. Yo te puedo asegurar que acerca de este dispositivo hay muy pocas cosas en medicina que hayan sido tan severamente estudiados como esto y demostrado los beneficios. Muchos de los medicamentos que se toman y que se toman de por vida muchas veces, y que si vos lo multiplicás por el costo ese y por años, es mucho más plata. Termina siendo más caro. Habría que evaluar eso, ¿no? También los costos a largo plazo. Bueno, clarísimo. Atrás de esto hay otra. Hoy estamos arreglando todas las válvulas por cateterismo, porque no es solo la válvula aórtica. Hay un dispositivo que ponemos para la válvula mitral, también para los pacientes que no se pueden operar, y dicen, no, es muy costoso. Entonces los pacientes no se pueden operar, no se hace esto, y el paciente se interna 3 veces en un hospital. Con que se interne 2 veces ya se gastó la plata por año. Claro. Más allá de la mortalidad. Porque de vuelta, si lo que discutimos es plata, hay que discutir todo. De plata. Claro, tengamos en cuenta todo. Clarísimo, doctor. Muchas gracias por su tiempo, un cariño. No, un cariño para todos. Gracias. El doctor Oscar Méndez, director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular de la Fundación Favaloro.